Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por este tiempo bonito que hemos tenido desde que comenzó el servicio en esta tarde. Qué bonitos cantos, hermanos. Amén. Qué bonitos cantos se han entonado. Y como decía nuestro pastor hace un ratito, en este mundo lleno de maldad, lleno de tanta iniquidad, donde las personas se inclinan siempre a hacer el mal, donde las personas no les importa lo que Dios piense y lo que Dios diga, siempre están inclinando a hacer el mal. Pero hay un puñado precioso de personas que Dios ha puesto aquí, en este mundo, que es la iglesia. El propósito, llevar el evangelio a aquellos que no le conocen. Para que tú, que no le conoces, no sigas en esa dirección que va directa hacia la perdición, hacia el tormento del infierno, sino que voltees tu mirada y busques a Dios, porque Dios te ama. Vamos a esta tarde a estudiar la palabra de Dios. El tema del sermón de esta tarde se llama el velo del templo, y les voy a pedir que abran su Biblia allí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27. Mateo, capítulo 27. Qué importante es abrir la palabra de Dios, hermanos, porque es lo que Él nos dejó escrito, su palabra, sus mandamientos. La palabra de Dios es la guía del ser humano, y cuando tú te diriges por la palabra de Dios, entonces todo va bien, todo va bien. Mateo capítulo 27, y voy a leer desde el versículo 45. Mateo 27, desde el 45 hasta el 54. Y le voy a pedir que usted me siga con su vista, ¿sale? Ahí en su mente sígame, trate de entender lo que estamos leyendo. Son los últimos momentos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es cuando ya está en la cruz y solamente a unos segundos de entregar el Espíritu, a unos segundos de morir, a unos segundos de consumar la obra redentora, porque eso vino Jesús, hermanos, a morir por nosotros, porque nosotros debiésemos de estar ahí en esa cruz por todos nuestros pecados, por todas nuestras maldades. Pero el Señor Jesucristo, sin un pecado, Él ahí estuvo por nosotros, porque fue el Cordero limpio que quitó el pecado del mundo. Vamos a leer, le voy a pedir que me siga con su vista, Mateo capítulo 27, y comienzo leyendo en el versículo 45, y usted me sigue ahí con su vista hasta el 54. Dice la palabra de Dios así: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta, hermanos, en el pueblo judío eran las 12 del mediodía para nosotros, ¿sí? Para que podamos entender. Y la hora novena a las 3 de la tarde. Y dice el versículo 46: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz,
entregó el Espíritu. Es decir, murió. Versículo 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Lo que acabamos de leer son los últimos momentos de Jesús clavado ahí en la cruz, seguida de su muerte. Después de pasar un proceso tan doloroso y tan difícil, comenzando desde su aprehensión, guiada por una traición de Judas, y luego después le siguieron 6 juicios, todos injustos, con mentiras y con falsos testigos, y luego después el rechazo de la gente que le gritaba a Poncio Pilato: crucifícale, crucifícale. Y finalmente, cuando fue entregado a los soldados romanos, ahora está allí Jesús en la cruz haciendo la voluntad de Dios. Porque eso vino, a hacer la voluntad de Dios. El momento más difícil en la vida de Jesucristo fue allí en la cruz. Pero también fue el momento más glorioso en su vida. Y no solamente en la vida de Jesús, cuando Él entrega el Espíritu, sino en la vida del ser humano. Porque cuando Cristo muere, abre una puerta al cielo, hermanos. Antes no había puerta al cielo. Antes no había cómo llegar al cielo. El pecado del ser humano se interponía entre el hombre y Dios. Y no podía el pecado entrar al cielo. No teníamos entrada, no había una esperanza que tuviésemos los seres humanos para poder llegar a Dios. Y era necesario un cordero que fuese expiado, que fuese muerto ahí, que fuese sacrificado, un cordero sin mancha. Por eso vino Jesús, el único ser humano que nació sin pecado, porque nació de una virgen y del Espíritu Santo. No intervino hombre en su concepción. Pero cuando Cristo muere, abre una puerta preciosa al cielo, y ahora sí ya tenemos entrada al cielo. ¿No le da gusto, hermanos? Amén. Claro que sí, porque el ser humano estaba condenado al infierno, a la perdición, al tormento eterno a causa del pecado, a causa de la maldad, a causa de todas las iniquidades que hacíamos y que hacemos todos los días. Porque nadie puede decir que no hace cosas malas. Todos hacemos cosas malas, todos tenemos malos pensamientos, todos tenemos celos, todos tenemos amarguras, todos le deseamos a veces el mal a alguien. Todos peleamos con alguien, ¿sí o no? Todos ofendemos a alguien. Todos tenemos malos pensamientos. Y eso se llama pecado. Y el pecado nos separa de Dios. Por eso era necesario que alguien pagara por nuestros pecados. ¿Se acuerdan de Romanos 5:8? ¿Se lo saben, hermanos? ¿Qué dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué bendición de Dios. Dios nos ama. Dios te ama a ti. A ti que vienes por primera vez, Dios te ama. Y te voy a decir una cosa, no es una casualidad. Yo sé que te invitaron, yo sé que alguien te invitó. Y qué bueno que esa persona de aquí te invitó. Pero te voy a decir algo. Quien trajo aquí fue Dios. Porque te ama. Amén. Y quiere darte vida eterna. Y no quiere que te vayas al infierno cuando mueras. Él quiere que estés allá con Él, porque Él te creó desde que estabas en el vientre de tu madre, porque Él te ama. Y te quiere con Él. Así que no fue casualidad que estuvieses aquí. Entonces tenemos a Jesús ahí, en la cruz, entregando su vida.
Es un momento que Satanás trató de evitar desde aquel día en que Dios le dijo a la serpiente, allí en el huerto, que la simiente de la mujer lo iba a herir en la cabeza. La simiente de la semilla de la mujer, que es Jesús, lo iba a herir en la cabeza. Y cuando Cristo muere, hiere y mata y derrota a Satanás. Más bien lo derrota. Lo hiere. Y ahora Satanás está herido. Está vencido y ya no tiene poder sobre nosotros porque Cristo ha triunfado ahí en la cruz, hermano. Y él sabe lo que le espera, Satanás sabe lo que le espera. Pero ese momento no quería que llegara Satanás y lo trató de evitar desde el principio con Caín matando a su hermano. Incitó a aquel hombre para que matara a su hermano. También lo trató de evitar con Absalón, el hijo del rey David, cuando quería Absalón matar a su propio padre. También incitó a Talía, aquella mujer perversa, malvada, que mató a toda la descendencia real, pero Dios protegió a un pequeñito y que llegó a ser rey de Jerusalén. Y ahí estaba Satanás tratando de evitar que llegara este momento que acabamos de leer, donde está Jesucristo ahí en la cruz. Está tratando Satanás de destruir a la nación de Israel, que no naciera el Redentor, porque de la nación de Israel vino el Redentor. Por eso lo digo, y esto es extra, hermano, yo creo que todos estamos de acuerdo, bendito sea el pueblo de Israel. Amén. Bendito sea, porque de ahí vino el Salvador. Cuando Cristo muere allí en sustitución por todos nosotros, Satanás quería evitar ese momento. Regresemos ahí a Mateo capítulo 27. El versículo 45 que leímos dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Se estaba acercando la hora de la muerte, se oscureció el día, se nubló, porque era un día difícil. No fue fácil para el Señor Jesucristo, hermanos, subirse a esa cruz. También tenía la naturaleza humana, no pecaminosa, pero sí humana, la que siente, la que tiene miedo, la que tiene temor. Por eso cuando Cristo está ahí en el huerto de Getsemaní, ora a Dios y le dices: Padre, si es posible que no pase de mí esta copa, que no la beba yo, esta copa de sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fueron momentos difíciles. Otro momento difícil ahí en el versículo 46, cuando dice cerca de la hora novena, casi las 3 de la tarde de ese día, dice: Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús está solo. En un momento Dios el Padre lo abandona. ¿Cómo es posible esto, hermanos? Dios lo abandona y ahí lo deja solo, cargando con todos nuestros pecados, con todas tus maldades, con todas tus iniquidades, con todas las cosas malas que tú haces todos los días. Ahí estaba el Señor Jesucristo cargando, solo en la cruz, por ti y por mí. Qué difícil para el Señor Jesucristo. Versículo 47 dice: algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. No entendían. Y luego dice el 48: y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarme. Ahora quiero que lea conmigo el versículo 50. ¿Lo tenemos? Dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz. A la pregunta es, hermanos, ¿qué clamó a gran voz? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que Jesús gritó? ¿Qué fue lo que Jesús exclamó fuertemente? ¿Qué fue, hermanos? Lucas, capítulo 23. Sin perder Mateo, por favor. Lucas, capítulo 23. Gracias a Dios por los evangelios que nos dan diferente perspectiva, y lo que unos omiten, los otros nos lo revelan. Así es que vamos a ver qué fue lo que clamó a gran voz Jesús.
Lucas capítulo 23, y quiero que vayamos al versículo 46. Lucas 23, hermanos. Y vamos a leer esta versión de Lucas, donde nos da un panorama más amplio. Lucas 23, versículo 46. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Leemos unidos este versículo. Dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió. Entonces, ¿qué fue lo que Cristo clamó a gran voz? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tómalo, porque voy a morir en este momento. Y luego dice que habiendo dicho eso, expiró. Te voy a decir algo. Cristo no murió por un paro cardiorrespiratorio que de repente lo desvaneció. Cristo no murió por una hemorragia porque estaba brotando sangre de aquí de su costado. Y a causa de eso, sin que él se diera cuenta, se desmayó. Cristo no murió así, hermanos. Cristo nunca perdió el conocimiento, a ver si se me entiende, inconscientemente. No sé cuántos se han desmayado. Yo sí me he desmayado, hermanos. ¿Sabe cómo es el desmayo? ¿Alguien se ha desmayado? Levante la mano. Bien poquitos, ¿no? Yo me he desmayado. Cuando te desmayas, no dices, me voy a desmayar. ¿Listos? 1, 2, 3 y me desmayo. No. Cuando te desmayas, no sabes en qué momento pierdes el conocimiento. De repente te despiertas y alguien te está cacheteando. Despierta, echándote polvo. Pero no sabes en qué momento pierdes el conocimiento. Cristo no lo decía, ¿sabes? Le voy a decir. Cristo murió por voluntad propia. Mire, vamos a Evangelio según San Juan. Ahí cerquita, después de Lucas. Capítulo 10. San Juan, capítulo 10. Y vamos a morir. Vamos a leer, perdón, hablando de la palabra. Y vamos a leer versículo 18. Juan, Evangelio según San Juan 10, 18. ¿Estamos ahí, hermanos? Leamos juntos este versículo 18. Está hablando Jesús. Miren lo que dice. Leemos, dice: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dice el Señor Jesucristo: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para poner mi vida, para ofrecerla, para darla. Pero también tengo poder para volverla a tomar, para resucitar. Y eso fue lo que hizo Jesús 3 días después. Resucitó, se levantó de la muerte. Pero Jesucristo murió por su propia voluntad, por amor a ti y a mí. Amén. Y cuando Él exclama a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en ese momento Él conscientemente se desconecta de la vida y muere. Pero lo hace por amor a ti y a mí. ¿Qué sucedió cuando Cristo muere? Regresemos a Mateo capítulo 27. ¿Qué sucedió cuando Cristo muere? Sucedieron varias cosas, hermanos, amigos. Versículo 51. Estamos, Mateo capítulo 27, versículo 51 al 53, ¿sí? Y lo primero que sucede es algo muy interesante. Voy a leer el versículo 51. ¿Lo tenemos? Bueno, léalo conmigo. A una voz. Dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. En primer lugar, lo que sucede cuando Cristo muere, dice el 51, y he aquí el velo del templo
donde se adoraba a Dios, el templo donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Había algo que los separaba. Dentro de los ritos judíos, o más bien de lo que Dios les había mandado para adorarle a Él en el templo, era que entrara el sacerdote a una parte del templo que se llamaba el lugar santísimo. El lugar santísimo nadie podía entrar, nada más el sumo sacerdote, y solamente una vez al año. Y cuando el sacerdote entraba una única vez al año, que cruzaba el velo, estaban dos lugares, lo repito, el lugar santo, después el velo del templo, después el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Ahí entraba el sumo sacerdote una sola vez al año con sangre de cordero y expiaba con esa sangre sus pecados y los pecados de todo el pueblo, pero nadie podía entrar al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, nadie. Ahí estaba el velo. Pero ¿qué pasó cuando Cristo muere? Dice que el velo del templo se abrió. Ahora, yo no sé, esto va para las hermanas, ¿no? Que tienen cortinas en su casa. Ahora ya son persianas, ¿no? Pero antes se usaban cortinas. ¿Verdad, hermanos? Ahora ya son más modernos. Ya ponen persianas y con un botoncito le pican y se levanta y se cierra la cosa. Pero antes eran cortinas, así como estas. Así como estas. Y las cortinas, ¿de dónde se empezaban a desgastar? ¿De dónde se empezaban a romper? A deshilachar, no sé cómo se dice. ¿De dónde? De abajo, ¿verdad? Empezaba esa rotura, de abajo. Y si había aire de algún abanico, se empezaba a venir más de abajo hacia arriba. Pero dice la Escritura que el velo del templo se rasgó. ¿De dónde? De arriba hacia abajo. ¿Sabe quién lo abrió? Lo abrió Dios. Lo abrió Dios. ¿Por qué Dios abrió el velo del templo? Porque cuando Cristo muere, se abre la entrada a la presencia de Dios. Y ya no necesitamos de un sumo sacerdote humano que venga cada año a expiar por los pecados de cada uno de nosotros. Tenemos un sumo sacerdote que se llama Jesucristo y murió una sola vez y para siempre. Y ahora Cristo abrió la entrada al cielo. Y cualquier persona, cualquier ser humano puede ir al cielo por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Cuando Cristo muere, se abre. Voy a explicar, tomar unos minutitos para que lo entiendan. ¿Sí? Voy a irme lo más rápido que se pueda. Éxodo capítulo 26, versículo 31 al 33. Éxodo, no pierdan Mateo 27, hermanos. Éxodo capítulo 26. Quiero que quede bien claro, quiero que se entienda y que usted quede bien convencido de lo que está escuchando. Éxodo capítulo 26. Estas son las instrucciones que Dios le dio a Israel acerca de la construcción del templo, entre los cuales incluía el velo, este elemento que separaba al lugar santo del lugar santísimo. Éxodo 26, y vamos a leer 31 al 33. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, leemos todos juntos estos tres versículos. Dice 31: también harás un velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. El velo debajo de los corchetes, y meterás ahí el velo adentro y el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Aquí están las instrucciones de cómo Dios le había dado a la nación de Israel construir el tabernáculo, ¿sí? Que después vino a ser el templo, pero ahí estaba el velo. Ahora nos vamos, y este velo impedía
la vista desde el lugar santo hacia el lugar santísimo. Si algún sacerdote entraba al lugar santo, no podía ver el arca del pacto porque estaba el velo. El arca del pacto ahí representaba la presencia De Dios. y nadie podía entrar, solamente una sola persona, un sumo sacerdote. Pero cuando Cristo muere cambian las cosas. Vámonos hasta casi el final de la Biblia, Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Y vamos a ver qué es lo que sucede cuando Cristo muere. ¿Qué pasa con ese velo? Hebreos capítulo 9, versículo del 3 al 8. ¿Vale? Hebreos 9, del 3 al 8. Ahí viene explicado perfectamente. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer estos versículos. Son varios, pero vamos a hacerlo pausadamente para poder entenderlos. Todos son una voz. Comenzamos con el 3. Dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica el culto. Ahora vámonos a Hebreos capítulo 10, ahí adelantito, y vamos a leer desde el 11 hasta el 14. Hebreos 10 ya nos narró y nos explicó el escritor cómo estaba el velo, cómo estaba el lugar santísimo. Nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote. El pueblo no tenía acceso. Pero ahora vámonos, ¿qué pasa cuando Cristo muere? Hebreos 10 del 11 al 14. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Leemos todos juntos, dice el 11: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Dice el 12: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio. ¿Dónde, hermanos? Allí en la cruz. El único sacrificio que se necesita para ser salvo es el de Jesús allí en la cruz. Habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahora Cristo, hermanos, amigos, es nuestro sumo sacerdote. Cristo nos da acceso al lugar santísimo. Antes no teníamos esperanza. Antes todos los seres humanos teníamos un destino que era el infierno, el cual fue creado por Dios para Satanás y sus demonios, pero que desgraciadamente miles de personas están yendo ahí porque no quieren tomar una decisión por Cristo, porque no se han convencido que el Señor Jesús ya les abrió la puerta al cielo, porque no quieren creer que Cristo es el único camino al cielo. Y está lleno al infierno. ¿Se acuerdan de los dos ladrones? Dice que uno de ellos se arrepintió, último momento. Antes de morir, voltea con el otro y le dice: ¿acaso tú no temes a Dios? Nosotros merecemos esto por nuestros hechos, mas él, refiriéndose a Jesús, qué mal
ha hecho. Y después aquel hombre voltea con Jesús y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y se acuerdan las palabras de Jesús? ¿Qué dice? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese hombre, te dijo hoy porque ese hombre ya iba a morir, ¿no? Y ese hombre está en el cielo con el Señor, porque se arrepintió en el último momento. El otro, ¿sabes dónde está el otro? En el infierno. Está siendo atormentado, está siendo punzado por las llamas del infierno, está gritando, está lleno de gusanos, porque Jesucristo dijo que en el infierno la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere, porque no quiso el acceso al cielo por medio de Jesucristo. Pero bendito sea Dios que cuando Cristo muere en la cruz nos da un acceso, un camino al cielo. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede llegar al cielo si no es por medio de Jesucristo. Todas las versiones que este mundo ha sacado para que tú vayas al cielo, si no son por medio de Jesús, son falsas. No las creas, no te las creas, porque si te las crees, cuando mueras vas a abrir tus ojos en el infierno, porque te mintieron, te engañaron y tú te la creíste. Pero Jesucristo es el único camino al cielo, es el único que puede hacer que cuando tú cierres tus ojos aquí, los abras allá en el cielo, y no los abras estando en tormentos como aquel hombre rico de Lucas capítulo 16, cuando dice: y murió el rico y abrió sus ojos estando en tormentos. Y lo va a seguir estando por los siglos de los siglos y por los miles de años, y nunca va a tener una posibilidad de que alguien lo saque de ahí. Porque el infierno así es. Aparte del tormento del fuego, del tormento de los gusanos, del tormento de quizás los demonios que ahí están, ahí atormentándolo, también el tormento de la separación eterna de Dios. La muerte no es un juego, hermanos, amigos. La muerte es real y es trágica, es siniestra cuando mueres sin Cristo, porque abres tus ojos en medio de demonios y en medio del fuego. No se asusten, es la verdad. Pero bendito sea Dios, porque Cristo murió por nosotros. Amén. Y en Cristo tenemos salvación. Amén. Por eso Cristo, cuando muere, dice la Escritura que se abre el velo del templo, se rompe, porque Dios fue el que lo abrió. No lo abrió el hombre, lo abrió Dios, diciendo: ahora sí. Por eso cuando Cristo muere, una de las palabras que dice: consumado es. ¿Y saben qué quiere decir cuando dice consumado es? Está diciendo: mi obra redentora la he terminado. Ahora sí. Por eso leímos hace un ratito en la lectura. Vamos a leer, ¿sí? Ahí en Juan capítulo 3, versículo 16. Yo sé que muchos se lo saben de memoria, pero quiero que lo volvamos a leer. Ahorita tuvimos la lectura en Juan capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer 16 y 18. Hasta el 18. ¿Sale? Leemos el 16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Qué preciosas palabras de esperanza viva
de certeza que nos da el Señor cuando dice, porque de tal manera, otra versión dice, porque tanto amó Dios al mundo, y si lo aplicas a ti te dice, porque tanto te amó Dios a ti, porque Dios te ama. No importa quién seas, no importa si no hay quien te ame, no importa si en tu casa no te valoran, no importa si en tu casa no te hacen caso, tú eres una persona muy importante para Dios, y por eso Cristo murió por ti ahí en la cruz. Amén. Y por eso dice este versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, el único Hijo de Dios, lo más preciado que tenía Dios en el cielo, lo dio, lo ofreció para rescatar lo más preciado que tenía aquí en la tierra, y eso somos tú y yo. Dice, el que en él cree no es condenado. ¿Condenado a dónde? Condenado a la perdición, condenado al tormento, condenado al fuego eterno. Y ahorita vamos a ver. Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Te voy a decir una cosa. Mucha gente piensa que, bueno, y cuando yo muera, ¿qué va a pasar? Y luego hay una mentira, y no se la crean, por favor. Una mentira que Satanás ha metido en este mundo. Y les dicen, cuando tú mueras, no te preocupes, vive como quieras. Lo mencionábamos ayer, vive como tú quieras. Haz lo que te plazca. Es más, no tomes en cuenta a Dios, acá como quiera. Cuando tú mueras, vamos a traer a alguien para que haga unas oraciones por ti y te lleven al cielo. Pero eso es mentira. Eso es mentira. Si así fuera, entonces, ¿por qué murió Cristo? Si así fuera, ¿por qué dio su vida en la cruz? Si así fuera, ¿por qué Cristo se dejó ser abofeteado, que le arrancaran la barba, que lo golpearan? Es una mentira, no te la creas. Por eso dice aquí, el que en él cree, él no es condenado, pero el que no cree, ¿cuándo es condenado? Ya. Si tú no crees y no piensas creer, entonces ya te estás condenando a que cuando mueras vayas al infierno. Pero les voy a decir una cosa, mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de creer en Jesús como nuestro Salvador personal y decirle, Señor, yo creo en ti, yo creo que tú moriste por mis pecados, yo creo que tú moriste por mí en esa cruz, yo debí de haber estado en esa cruz porque yo he ofendido a Dios con tantas cosas malas que he hecho, y yo debí de haber estado ahí en esa cruz, pero yo no podía porque yo estoy sucio, porque tengo pecado, pero tú eras limpio y fuiste limpio, y solamente tú fuiste aceptado como pago por mis pecados. Así que en esta tarde yo te invito a que tú le digas al Señor Jesús, Señor Jesús, yo quiero que tú me perdones y quiero que me des vida eterna, porque quiero ir al cielo cuando yo muera. ¿A cuánto les gustaría? La mayoría de los que estamos aquí tenemos esa preciosa seguridad. Amén. No importa cuándo muramos, pero sabemos que el día que Dios nos llame va a ser a su presencia y que no vamos a pisar el infierno. Ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote. Cristo nos da acceso al lugar santísimo del templo celestial. Dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Vamos a verlo ahí, por favor, para que estemos en las Escrituras. Primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Capítulo 2. Primera carta de Timoteo. Capítulo 2. Ya estamos ahí, hermanos, y vamos a leer el versículo 5. ¿Lo tenemos? Leemos a una sola voz. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dice la Escritura, y es bien clara, porque hay un solo Dios y un solo mediador. No hay varios mediadores. El único mediador entre Dios y el ser humano Es Jesús. Nadie puede tener acceso.
cielo si no es por Jesucristo. Él dijo, y lo repito, hace un ratito lo dije, Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Solamente Jesucristo te va a llevar al cielo. Solamente Jesucristo te va a dar la salvación de tu alma. Solamente en Cristo tú podrás estar confiado que cuando mueras vas a abrir tus ojos en el cielo. Normalmente cuando las personas mueren hay una frase que la gente dice, descanse en paz. Pero fíjese, dice descanse. ¿Verdad que sí? No dice descansa. ¿Verdad que no? Y son palabras diferentes. Descansa y descanse son diferentes. Descanse es un anhelo. Es yo quisiera, ojalá que así fuera, que estuviera en paz. Pero en Cristo podemos decir confiadamente, cuando alguien muere y dio su vida y la rindió a Jesús y le abrió su corazón y confió en Él como su Salvador, confiadamente podemos decir, descansa. Una afirmación, en paz, en Cristo. Cristo es nuestro acceso al cielo. Es el único, hermanos. Nadie te va a llevar al cielo. Ninguna iglesia te va a llevar al cielo. Ni siquiera esta iglesia Bautista Jesús es el camino. Si tú te reúnes aquí, lo cual nos daría mucho gusto, pero nada más vienes, escuchas y te vas, vienes, escuchas y te vas, y nunca tomas una decisión por Cristo, ni esta iglesia te va a llevar al cielo. Ni el pastor, por más que te quiera y te aprecie, no te va a llevar al cielo. Solamente Jesús. Solamente Jesucristo. Hace varios años, un familiar me llamó y me dijo, Gerardo, te quiero pedir un favor. Ora por mí. Tengo mucho miedo. Y yo le dije, ¿por qué? Dice, tuvimos algunos problemas en el trabajo, me involucraron y me acaban de avisar que se va a liberar una orden de aprehensión contra mí. Imagínense. ¿Cómo puede dormir, no? Digo, ¿en serio? Sí. Y yo, bueno, vamos a ver, que pase lo que Dios quiere y que te ayude, ¿no? Pero estaba ese familiar espantado. Una orden de aprehensión. Te voy a decir algo. ¿Sabe que todos los seres humanos, antes de llegar a Cristo, tienen una orden de aprehensión? Para ser llevados, ¿sabe a dónde? Al infierno. Cada ser humano que nace automáticamente, después de que deja esa etapa de inocencia de la niñez y que ya entra en la conciencia, en ese momento se levanta una orden de aprehensión contra él, que si muere así en esa condición de maldad y de pecado, va al infierno. Pero mire lo que Cristo hizo. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 2, versículo 14. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 2, versículo 14. Vamos a leer desde el 13 para poder entender el contexto, sí, pero que quiero que leamos bien es el 14. ¿Estamos ahí, hermanos? Leamos juntos estos dos versículos, 13 y 14. Comencemos con el 13. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Qué preciosa obra del Señor Jesucristo por nosotros. Dice que cuando Él murió en la cruz, dice, anulando el acta de los decretos, esa orden de aprehensión que había sido girada contra nosotros por parte de Dios a causa de nuestro pecado.
Cristo la anula, Cristo la quita y la clava ahí en la cruz con su muerte, con su sangre, y ahora somos libres de esa acta. ¡Qué bendición, hermanos! ¿No es así? Después mi familiar me habló y me dijo, gracias por orar, ya no se liberó esa orden de aprehensión contra mí. Y es lo mismo que tenemos ahora, hermanos, que Cristo nos libró de esa orden de aprehensión y que era directa hacia el infierno. Cristo la quitó, Cristo la clavó en la cruz. ¿Y por qué nos habían acusado, hermanos? ¿Por qué había algo? Alguien se preguntaba, hermano, pero yo qué mal hice, ¿por qué había algo contra mí? ¿Yo qué delito cometí? Pues déjeme le digo, ¿por qué se había levantado un acta contra nosotros? Vamos a Romanos capítulo 3, carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 3, versículo 23, porciones conocidas que no sabemos de memoria, pero quiero que las leamos, hermanos, para estar convencidos, para que podamos creer lo que estamos escuchando. Primero vamos a Romanos capítulo 3, versículo 23. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer y a mostrar los versículos, la palabra de Dios, cada uno, que todos tengamos acceso a ella. Leemos el 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, antes de explicar este versículo, quiero explicarle uno que está 2 capítulos más adelante, el capítulo 5, en el versículo 12. ¿Sí? Capítulo 5, versículo 12. ¿Ya estamos ahí? Lo leemos a una sola voz. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí está la razón del acta que se había girado en contra de nosotros. Dice la Escritura claramente, por tanto, como el pecado entró en el mundo, antes en el mundo no había pecado, antes no había maldad. Cuando Dios creó al hombre y lo puso allí en Edén, no tenía maldad. Dice la Escritura que Adán y Eva andaban desnudos, como dos niños pequeñitos que no tienen malicia. Así andaban y no tenían maldad. Pero después el pecado entra ahí al mundo a causa de la desobediencia de Adán, cuando come de aquel fruto del conocimiento del bien y del mal. En ese momento dice la Escritura que entró el pecado al ser humano, y entró la maldad, y entró la malicia. Y luego después dice que después de que comieron ambos, vieron que estaban desnudos, y cosieron, y les dio vergüenza y se escondieron. ¿Por qué? Porque ya había maldad en ellos. Por eso dice así, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por quién? Por Adán. Y luego después, fíjese, eso no fue lo más trágico, dice, y por el pecado, ahí el pecado es como si trajera un virus que se llama muerte, dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quién? ¿A quién? A todos los que descendemos de Adán. De tal manera que cada ser humano que nace ya nace con la semilla del pecado, con la semilla de la maldad. Por eso si usted se fija, a un niño no se le tiene que enseñar para hacer cosas malas. Él solito aprende a hacer maldades. Por eso tanta maldad en el mundo, por eso el mundo está enfocado a hacer cada cosa mala todos los días, día tras día. No paran, cada día es mal, el mal, el mal. ¿Por qué? Porque traen la semilla. Y no solo el mundo, nosotros también. Usted, yo. Siempre estamos inclinados a hacer el mal, porque traemos la semilla pecaminosa de Adán. Y ese pecado, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y si estamos lejos de Dios, entonces vamos al infierno. Ese era el acta, que era contrario a nosotros. Ahí mismo, un capítulo más adelante, capítulo 6, versículo 23. Vamos a leer la primera parte. Romanos 6, 23. ¿La tenemos, hermano? Hasta donde dice muerte. Dice, porque la paga del pecado, si hay pecado en nosotros, según Dios, ¿cuál es nuestra paga, hermano? La muerte. ¿Y sabe cuál es la muerte? La separación eterna de Dios en el infierno. Por eso cada ser humano estaba condenado al infierno. Pero bendito sea Dios,
porque Cristo murió en la cruz. Y ahora sí abrió el acceso. Y luego después leemos la segunda parte del 23. Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Bendito sea Dios, porque en Cristo Jesús podemos tener vida eterna. En Cristo Jesús podemos tener seguridad de salvación. En Cristo Jesús podemos decir cuando muramos, pueden decir de nosotros, Gerardo, descansa en paz, Manolo, descansa. No te lo deseo, Manolo, descansa en paz. Y póngale cualquier nombre de los hermanos, no quiero que se sientan mal, ¿verdad? Ya los quiero mandar al cielo. ¿Por qué, hermanos? Porque confiamos en Cristo Jesús. La pregunta es, a todos nuestros invitados, sinceramente, y que te la contestes tú ahí en tu mente, ¿sabes? Sinceramente, y con toda honestidad, ¿a dónde vas a ir cuando mueras? Contéstate ahí en tu mente. Usted me pregunta, hermano Gerardo, cuando usted muere, ¿dónde va? Yo le voy a decir que al cielo. Y no creo que porque te digo. Eso no tiene nada que ver. ¿Sabes por qué? Porque a los 16 años yo entendí que necesitaba el perdón de mis pecados y que necesitaba a Cristo en mi vida. Y le abrí mi corazón. Y le dije, Señor, te necesito, no quiero ir al infierno. No quiero morir, quiero ir contigo cuando muera. No sé cuándo voy a morir, pero cuando muera quiero ir contigo. Y rendí mis pies, rendí mi vida a los pies de Cristo. Y yo te invito a que esta tarde tú también le abras tu corazón al Señor Jesucristo, porque Él te ama. Amén. Porque Él está aquí, no lo ves, pero está aquí. Él está tocando la puerta de tu corazón. Dice Isaías, vamos a Isaías, así bien rápido, libro de Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Y vamos a leer todos juntos el versículo 18. Mira lo que dice Dios. Esta fue escrito para la nación de Israel, pero se aplica a cada uno de nosotros. Porque es lo que Dios siempre tiene una constante, llamándonos al arrepentimiento. Isaías capítulo 1, versículo 18. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Lo leemos a una sola voz. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuál es la invitación de Dios? Dice, venid luego, dice Dios, dice Jehová, y estemos a cuenta. Así como cuando tú le debes un dinero a alguien y que no estás a gusto y que no quieres que te esté cobrando, y si sabes que si no le pagas te va a meter a la cárcel, lo que haces tú es ir y ponerte a cuentas con él. Dios está diciendo lo mismo. Está diciendo, venid luego es ya, vente ahorita ya. Ahorita que es aquí, hoy domingo 9 de julio. Hoy es la oportunidad, porque no sabes si mañana vas a vivir, y si mueres en la condición de pecado vas a abrir tus ojos en el infierno. Pero dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Yo te puedo perdonar todos tus pecados, no importa qué tan negros sean, dice el Señor. Si fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hay gente que dice, hermano, es que yo he sido tan malo, he hecho cosas tan malas que yo no creo que Dios me perdone. Te voy a decir algo, si tú vas de todo corazón al Señor, Dios te perdona. Dios te perdona. Dios tiene tanto amor que puede perdonar a cualquier persona. No importa qué tan graves sean sus pecados. Lo que más le interesa a Dios es que tú vayas a Él y que le digas, Señor, perdóname porque te he ofendido, perdóname porque traigo la semilla pecaminosa de Adán, y no solamente esa, sino la hago funcionar en mi vida, y todos los días hago cosas malas, pienso mal de las personas, tengo celos, iras, envidias, tengo tantas cosas malas que se me atraviesan aquí en la cabeza, y todo eso te ofende a ti, y se llama pecado. Y hace un ratito leímos, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Hoy Cristo está aquí para darte una dádiva, un regalo, algo que no te mereces, pero Él te lo quiere dar, que es su salvación.
es su salvación. El Señor Jesucristo dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¡Qué bendición! El Señor te ama. El Señor quiere que estés en el cielo cuando tú mueras. No desperdicies esta oportunidad. Hoy domingo pudiste hacer tantas cosas importantes, pero decidiste venir aquí y darle gracias a Dios porque Él fue el que movió tu corazón para venir aquí a escuchar el mensaje de salvación. ¿A cuántos les gustaría decir, Señor, yo quiero abrir mi corazón a Jesucristo? Yo quiero que tú me perdones. El Señor Jesucristo dijo, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. En Cristo tú puedes tener abundancia. En Cristo tú tienes todo lo que necesitas, no necesitas más, principalmente la vida eterna, la salvación de tu alma. Él te lo puede dar. Termino con dos versículos. Vamos a Juan capítulo 5, versículo 24. Juan capítulo 5, versículo 24. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Son palabras de Jesús. Son palabras del Señor Jesucristo. Leamos el 24 a una sola voz. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte. Qué bendición, qué bonitas palabras. Dice el Señor Jesucristo. Cuando dice dos veces de cierto es algo muy importante. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, y en esta tarde tú has escuchado su palabra, el mensaje de salvación, ya no puedes decir que no lo conoces. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, ¿sí? Y crea al que me envió, y crea a Dios, Tiene vida eterna. y no vendrá A condenación. no pisará el infierno, no sentirá las llamas de tormento. Dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte A vida. Jesucristo te quiere dar la salvación de tu alma en esta tarde. No la desprecies, porque no sabes si va a haber otra oportunidad. Nadie sabe si vamos a vivir mañana. Nadie sabe si va a vivir el día de mañana. Nadie tiene asegurada la vida, nadie. Y mientras haya vida, hay esperanza. Ya una vez muerta la persona, nada se puede hacer por esa persona. Por más rezos y oraciones que le hagan, la decisión que tomó la persona en vida va a definir su futuro eterno. Si se decidió por Cristo en vida, va al cielo. Si rechazó a Cristo en vida, al infierno. Último versículo, Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Una vez más, el Señor Jesucristo está hablando, versículo 20. Apocalipsis 3, 20. ¿Estamos ahí, hermanos? Quiero que todos leamos esta porción, que nadie se quede sin leer. A una sola voz el 20. ¿Qué dice? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué está diciendo el Señor? He aquí, yo estoy a la puerta de tu corazón. Jesús en esta tarde, hoy domingo 9 de julio de 2023, está tocando la puerta de tu corazón. Está a tu lado, tú no lo ves, pero está a tu lado tocando la puerta de tu corazón para perdonarte, para darte vida eterna. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, en esta tarde tú puedes escuchar la voz del Señor Jesucristo a través de su palabra, no audiblemente, sí, no audiblemente, pero sí a través de su palabra, a través del mensaje, a través de que tú has comprendido. Seguramente tú podrás decir, hermano Gerardo, ahora ya entiendo lo que trató de explicarme, el mensaje de salvación. Ahora ya entiendo que si muero en pecado en esta condición, no voy al cielo. Eso es entender la palabra, eso es escuchar a Jesucristo.
pero está esperando que abra la puerta de tu corazón y le diga: Señor, te abro la puerta de mi corazón para que entres y te quedes a morar en mí y me des vida eterna y me perdones todos mis pecados. ¿A cuánto les gustaría tomar esta decisión? ¿A cuántos? Quiero hacer una invitación. Le voy a pedir a Isaac que mientras nos ayuda con el piano, vamos a estar en actitud de oración. ¿Qué es esto? Vamos a cerrar todos los ojos para que nada nos distraiga. Es solamente para eso, cerrar los ojos para que nada nos distraiga. Si suena el teléfono, que es lo más probable, no hagas caso. Vamos a orar. Todos, rostro inclinado, ojos cerrados. Mientras nuestro hermano toca algunas notas del himno Tal como soy, yo quiero invitarte en esta tarde a que tú medites y pienses sobre lo que hemos hablado en esta tarde. No fue casualidad que tú hayas venido aquí. Dios te trajo. Dios te trajo, es en serio. Dios te trajo porque te ama, porque tú eres una persona importante para Él. Quizás para los que te rodean no, pero para Dios eres una persona muy, muy importante. Y Él movió todo para que tú vinieras hasta este lugar. Él no quiere que te vayas de este lugar sin haber recibido el mensaje de salvación. Porque Él quiere tenerte en el cielo. Él quiere que cuando tú mueras, Él quiere enviar ángeles que vengan por ti, así como aquel hombre de Lucas 16, que dice que cuando murió, los ángeles le llevaron al paraíso. Y Dios te ama, y Dios quiere llevarte al cielo. Y está aquí, a través de Jesucristo, tocando la puerta de tu corazón. Está diciéndote: yo quiero darte vida eterna, yo quiero perdonar tus pecados, pero solamente si tú me lo pides. Así que yo te invito en esta tarde a que tomes esa decisión, la más importante de tu vida, porque es para vida eterna, porque esta va a traspasar los límites de la muerte. Esta va a definir tu futuro. Esta va a decidir dónde vas a pasar tu futuro en la eternidad, si en el cielo o en el infierno. No se trata de que te hagas hermano, no se trata de que te hagas de una religión, se trata de que salves tu alma por medio de Jesús. Se trata de que te libres del infierno, de eso se trata. Ponte a cuentas con Dios en esta tarde y ábrele a Jesús la puerta de tu corazón. ¿A cuánto les gustaría decir: Señor Jesús, yo quiero abrirte la puerta de mi corazón para que me perdones todos mis pecados y me des vida eterna? Quiero recibirte en mi corazón. ¿A cuánto les gustaría tomar esta decisión preciosa el día de hoy? Levante su mano. Yo quiero orar por ti, nada más, para saber que tú lo estás haciendo. Habrá una persona que lo quiera hacer. Levante su mano y voy a orar por usted. Si tú quieres tomar esa decisión, levanta tu mano y yo estaré orando por ti. No rechaces esa invitación. Amén. Dios te bendiga. Una persona se armó de valor, puede bajar su mano. Amén. Alguien más que diga: Señor, yo no me quiero ir sin Cristo de este mundo. Yo quiero que tú me lleves al cielo cuando yo muera. Quiero recibirte en mi corazón. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más que quiera tomar esta decisión? No sabes si vas a venir mañana, no sabes si vas a vivir el día de mañana. No quiero insistir mucho, solamente quiero recalcar cuánta necesidad tenemos del Señor Jesús. Por última vez, quiero preguntar, quiero orar por ti. Una persona ya tomó la decisión. ¿Habrá alguien más que diga: Señor Jesús, que abro las puertas de mi corazón? Sí, te estoy escuchando. Una persona. Gracias a Dios por las decisiones que se toman, hermanos. Gracias a Dios por su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta tarde te damos muchas gracias por tu palabra. Sabemos que no va a volver vacía. Sabemos que entró en el corazón de cada uno de nosotros y que va a germinar y que tarde o temprano va a dar fruto, Señor. Bendito seas por él. Pongo en tus benditas manos a cada uno de nuestros hermanos que están aquí, a nuestros invitados.
y especialmente a quienes tomaron esta decisión de recibirme en tu corazón. Quiero pedirle a una hermana que se acerque a Jessie para que pueda auxiliar a la dama que tomó decisión. Una persona aparte de las que, si alguien dice, hermano, me dio miedo delante de todos, yo también quiero recibir a Cristo, díganme, para que alguien aparte le explique cómo orar a Dios y poder recibir a Cristo en su corazón. Amén. Que Dios les bendiga.